Hola Nora, ¿cómo estás? Ah, está silenciada. Y ahí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola Rosy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hola. Bien, Hoy entré temprano, temprano, muy bien. ¿Cómo andan por ahí? ando a las corridas, siempre llego con más tarde. Bueno, Pero pero bueno, llegás. Buenas tardes, Hola, soy bien, Clara. acá Clara. ¿Cómo estás, Clara? Ahí. Bien, muy bien, esperando la clase para seguir aprendiendo. Es muy interesante todo esto que cuentan, más lo que ponen en el WhatsApp. Es un aprendizaje constante de cosas que en realidad no sé, me interesó aprender, así que todas las clases hasta ahora maravillosas. Y que haya gente que sepa tanto y que aporte sus conocimientos. Así que para mí es una maravilla. Gracias, sí, la verdad que hay gente que sabe. Sí, Nora, decime. No, Perdón. digo que es muy interesante. Yo no sé mucho de historia y me encanta escuchar todo lo que saben y todo lo que se comenta, ¿no? Sí, por eso yo no lo quiero saturar, esto que hablar de mujeres de la historia, si las queremos hablar todos juntos, saturamos y decimos un poquito de cada cosa. Entonces, como también está muy bueno todo lo que aporta Mariana, Carlos, Sunir, Malena, Sumé, Malena, hay un montón que saben, pero mucho, mucho, y los aportes. Entonces, ir descomprimiendo, así que creo que lo dividí en tres el taller, porque dije, lo voy a dividir, lo voy a hacer en un, después dije, no, uno es muchísimo, no necesitamos una tarde completa, poner sanguchitos de miga, chicas, y charlar. Dije en dos, y me parece que no, que en tres lo divido, porque es un montón, es un montonazo y vale la pena detenerse, detenerse, Hola, buenas escuchar. tardes a Hola todos. María, Hola hola Alejandra, Hola, ¿cómo estás? pues Bien, buenas, un bien. saludo también, buenas buenas tardes. tardes. Yo tampoco Hola a había todos. saludado. ¿cómo está? Bien, bien, gracias a Muy Dios. bien. Corriendo un poco para llegar bien a sentarme a esta hora. Como supongo que Bien, hacemos casi todo. yo siempre abro más tempranito y Está ahora bueno. estoy abriendo justito para que no quede tanto silencio al principio. Porque Bueno, chicas, no sé editar los videos, entonces no sé sacarle el principio. Porque la ideal sería sacar el principio que queda el silencio, ¿no? El silencio ese de... claro. Pero ya voy a aprender, me voy a Pero bajar. podés empezar a grabar después, cuando realmente empezás. Sí, con mi Zoom, pero este abre automáticamente Ah, grabando. Está configurado así, no quiero tocar nada porque Claro, si lo desconfiguro, le desconfiguro a los otros también, a los que dan talleres, a los otros talleristas y no, o sea, desconfiguro todo. Puedo claro. hacerlo, ponerlo y volverlo a sacar, pero después capaz que no lo vuelvo a poner y hago lío. Así que digo, bueno, quedan unos minutitos que ustedes saben que arranca después. Hola Buenas Elber, tardes. hola Juanita. Hola. Hola. ¿Volviste de Bucios? ¿Quién volvió de Bucios? ¿Elber estabas en Bucios o me equivoco? Está bien. No, yo estoy con un carnés en mi casa haciendo reposo hace 2 meses. Ah, bien. Eh, Pero se me hacía, a ver, Elber, ¿estoy equivocada? ¿Que estabas en Bucios? Sí, está en Bucios, ahí está, me está diciendo que sí, sí. Sí, está Ah, bien, está bien, está bien. ¿Y Liliana sigue en Italia o estás en Argentina? Hola, hola, buenas tardes a todos. Todo está No, acá todavía en Italia, en Alejandra. Italia, qué bien. Sí, bueno, Qué ya lindo. en otoño. En otoño, bien. qué bueno. Tenemos por todos lados, gente, está bien, bien. Qué Tenés... placer, qué placer. Buenas Qué tardes, hola lástima, Alejandra, a todas. sí, Hola, Hola. Hola, Mirta, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo Silvia, están? Alicia, Lucía. hola. Hola, hola. hola.
a Lucía y a Rosina y a Nora las vi ayer, a Juanita también, hoy. Como bien, Malena no la veo todavía. Hola María Eugenia, ¿cómo estás? Le contaba a los que se fueron conectando antes que el taller bueno, este tema lo divido en tres porque en realidad son personajes que daría para cada uno darle un encuentro. Hay algunos que parece como, bueno, hoy no vamos a hablar de la difunta Correa, ¿no? Pero lo dejé para hacer un popurrí cuando hablo de las mujeres que estaban en el frente. Pero hay personajes que tienen para realmente, para mucho, para mucho. Y acotarlo sería, no sé, faltarle el respeto a lo que hicieron, ¿no? Realmente hay un montón de cada una. Pero así que lo dividimos en tres. Hoy vamos a hablar de ya les digo, de las chicas de Rosa, de las mujeres de Rosa, de las de Belgrano, de Lola Mora, de Moreno, que a veces uno las conoce por excepción de Lola Mora, que uno la conoce por ella misma, a las demás las conocemos porque fueron las esposas, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Sí. ¿Cómo está Silvia, Ana? Carlos, se van sumando. Yo a veces cometo el error de empezar a hablar antes y... Yo pensaba si habían empezado ya. No empezamos. Estamos así chusmeando un poco. Disculpame, Sí. pero hoy no teníamos que tratar, por ejemplo, Macacha Güemes. Sí, pero... No entiendo, porque me sí, gustaría saber siempre cuál es el tema de la próxima. sí, mira, el otro día les dije que íbamos a hablar de Macacha, de la hermana de Macacha, de la mujer de Güemes, de la difunta, Bueno. y lo compacté para el próximo porque ahora lleva mucho tiempo de hablar de estas con las que empecé. Entonces hablamos en el próximo encuentro para seguir. Te pido disculpas si venías con la expectativa. Te paso, les voy a pasar el listado por WhatsApp de las próximas de la semana que viene. Gracias. Porque pensaba ponerlas también, y es tanto lo que han hecho estas mujeres, y es tanto que ahí tocamos las fortineras y tocamos Pastor, y ahí tocaríamos todo lo que fue estas mujeres que estaban, no quise mezclarlo, la idea era que sí, pero cuando me puse a volcarlo, chicas, realmente no íbamos a terminar hoy, no íbamos a terminar, así que entiendo la anticipación, María Eugenia, y está bien por el encuadre. El encuadre es así que uno cuando tiene que poner los personajes y hablarlos con anticipación. Pero me quedé detenida en la mujer de Rosa y no podía avanzar y me quedé detenida en 2 o 3 ahí, así que dije, bueno, después les voy a dedicar a todo lo que era, lo que fueron los caudillos estos con sus mujeres y que lo hacemos en la próxima. Y que también iba a haber otro encuentro más, seguimos con los encuentros, donde hablé del Congreso de las Mujeres, de Cecilia Grierson, de Lantieri, de esta mujer que se llama Honrubia, que es la mujer que desafió a Uriburu de las cartas. Eso va a ser 1910, así que le dedicamos que la verdad que me quema por contarles, chicas, porque es un montón. Pero le vamos a dar todo un taller a eso. El próximo hablamos, para que no se me ponga mal mi María Eugenia, el próximo Yo no me hablamos pongo mal. Y hoy no vamos a hablar, te quería perdón, aclarar no vamos a que hablar. Honrubia tiene que ver con Siqueiros y todo eso. Honrubia tiene que ver con todo, fue la mujer de Natalio Botana. Natalio Botana, por eso, pero tiene que ver con Siqueiros. Sí, tiene que ver. Sí. Así que la próxima no, la próxima hablamos de las fortineras y de todas estas mujeres. Bueno, ¿y hoy cuál es el tema? De las rabos, sí, y ahora hoy sí vamos a tocar a una, pero bueno, no sé cuántos faltan
entrar, esperamos 3 minutitos más y ya arrancamos. Alejandra, Pero, Alejandra, me quedó un bocadillo del anterior encuentro sobre Sarmiento. dale. La tercer casa, la tercer casa que vi que nadie la nombró en Paraguay, porque él cuando se va a Paraguay, seguramente vos lo tendrás, lo recibe allá un joven diplomático argentino. Él se aloja en un hotel, pero luego era un momento que allá la gente tenía un poco, por la cuestión de la guerra del Paraguay y así que no sabía muy bien cómo tomarlo, ¿no? Pero una suscripción popular que hicieron, él recibió 3.000 pesos, con eso se compró un terreno al lado del hotel y se levantó una vivienda, una casa isotérmica que él se la hizo traer de Estados Unidos. Es así toda esa información. Yo la recopilé últimamente, no la tenía de antes, ¿no? Me llamó la atención toda. ¿O quiere decir que él no tenía nada de fortuna, nada, prácticamente? No, hubo dos que quedaron, murieron en la pobreza, y uno fue Sarmiento, nació pobre y otro murió. fue Belgrano. Sí, y Belgrano, que nació rico más pobre y murió todavía. pobre. Y Sarmiento sí, se hizo esa casa, se mandó a hacer esa casa, y ahí es donde muere en los brazos de su hija. De su hija, a los brazos, o sea, muere. Sí. Y también es una nieta, y eso, bueno, ese detalle que quedó, digamos, de tanto que hablamos de las casas y la casa del tigre y todo eso, pero bueno, es un detalle. Sí, no, espectacular que lo hayas traído, Mirta, gracias. Y si no lo nombramos, sí, puede haber quedado ese detalle. Sí nombramos que murió en Paraguay, no nombramos ese detalle que se mandó a hacer la casa y que murió, no en la pobreza, pero sí austeramente. A diferencia de Belgrano, que ahora lo vamos a nombrar, que murió en la pobreza, tuvo que darle el reloj en pago al médico para pagarle los honorarios porque no tenía para pagar los honorarios del médico. Hola a todas. Hola. Hola Claudia, ¿cómo estás? Hola Bien. María Celia, hola Nidia. En la calle Juramento en Belgrano me acordé que yo había ido al Museo de Sarmiento, pero no había sido la casa de él. Tienen recreado su dormitorio, que es lo que recuerdo, porque hace muchos años que fui. Juramento, cerca de Cabildo. Sí. Hay un Museo Sarmiento. Enfrente de la plaza, a una cuadra de la Redonda. Sí, el diagonal a Larreta, enfrente de la plaza y a una cuadra de la Redonda. Pero eso fue sede gubernamental cuando Belgrano pasó en un momento a ser sede de gobierno de la provincia. En un momento la sede fue ahí. Ah, no sabía. En lo que ahora es el museo. Sí. Cuando Avellaneda tuvo que mudarse ahí, era la época del levantamiento de Carlos Tejedor. No lo reconocía nadie como presidente de la Nación, Avellaneda. Mira vos, estás sin cámara hoy, Carlos, estás así en el anonimato. Sos una voz en off. Me muestro. Estás disfrutando del sol. Tomando sol. Pero míralo, sí. Por eso no prendió la cámara. Hoy estoy con el teléfono, estoy esperando que venga Nora con el iPad. Sí, no pasa nada. El que necesite tener la cámara apagada no hay ningún problema. Lo que sí, ahora cuando compartamos pantalla, el que quiera hablar, interrumpa, porque por lo que digo siempre que capaz que no lo veo. Hola, Malena. Feliz Hola, ¿qué tal? que comió milanesa el otro día en la clínica. Me alegro. Sí. Angelita, ¿levantaste la mano? Sí, para decir que estoy presente.
Bien, perfecto, te había visto. ¿Cómo estás, Angelita? Muy Te había... bien, gracias. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. ¿Hace Sí, frío yo... por allá como hace frío acá en Buenos Aires? No, Federación está lindo, está no Es calor, hermoso, pero está lindo, está lindo, está lindo. Betty, ¿estás levantando la mano o estás saludando? Estoy saludando, estoy saludando. Estás saludando, está bien, está bien. Yo me fui a Federación como 3, 4 veces en las termas. Y iba al centro. Y Antes nunca íbamos me siempre con pasaste a unas amigas. visitar, tenés que Es pasar a visitar. hermoso. Es muy La lindo. Ciudad Vieja, fuimos Sí. a comer, bueno, todo. A Estamos pasear. ahora con todas las flores y con todo. Ay, sí. ¿Vos vivís ahí, Alejandra? Sí, yo vivo en Federación a unas cuadras de las termas, sí. Ah, De las termas, son hermosas las termas. Sí, a mí me hacía muy bien. Íbamos con unas amigas muchas veces, la verdad que hermoso. Sí, Hermoso, sí. Sí, Yo son creo que ¿Dónde estuve se llaman tocando las 15 termas? veces. La verdad ¿Qué que... vamos a compartir hoy? Perdón. ¿Cuál de todas? ¿Cómo? Perdón. ¿Cuál mujer de la historia argentina vamos a compartir hoy? Hoy vamos a ver algunas. Muy bien. Vamos a ver algunas. Vamos a ver a la dueña de la casa de Tucumán. Vamos a ver a Dolores Helguera. Vamos a ver a su hija. Vamos a ver a María Josefa Escurra. No su hija, perdón. A María Remedios del Valle, a Lola Mora, a Cuenca. Vamos a ver algunas. Un montón. Es que son muchas. Es que, y saben la lista que es, y la lista que a mí me gustaba, que me gusta compartir con ustedes, porque en realidad cuando hablamos de las mujeres vamos a hablar también de los varones. O sea, yo ayer, justamente en el taller que di, hablaba de que no soy feminista, tampoco machista, pero creo sí firmemente que la mujer muchas veces fue invisibilizada, ¿no? Como que se habló más de los varones y no se vio del todo el trabajo de las mujeres. Entonces está bueno que lo charlemos y lo charlamos entre todos como siempre, gente. O sea, el que necesite interrumpir para algún aporte, interrumpa, o si necesita que no escuchó algo o alguna pregunta, no duden en interrumpir, por las dudas que yo no la vea. Por eso pongo primera parte, porque va a haber 1, 2, 3, y no sé si nos seguimos, ¿eh? No sé si nos seguimos. Acá la tenemos. Esta señora es Francisca Bazán de Laguna. ¿Alguno la escuchó nombrar? No, sí, la viuda de sí, Laguna. la estudiábamos en la escuela. Sí. No me acuerdo. No, la verdad que Se no. declaró la independencia. Claro. La Ella casita donó donde la se casa. declaró la independencia. Claro, es la mujer que figura, bueno, vieron que el acta de la independencia como que se perdió, no sé, como que no la encuentran, pero resulta que esta mujer es la única que figura en el acta de la independencia porque prestó su casa. O sea, prestó su casa. Es un poco lo que quería nombrar, que todo lo que fue la Revolución de Mayo, todo lo que fue la revolución por la independencia y lo demás, la independencia de España, las revoluciones con los ingleses, la mujer tiene un papel muy, muy importante. Que un poco después hay algo que pasa en el 1800, 1800 y algo, y que después baja. La mujer como que involuciona un poco, como que baja del lugar que tenía y vuelve a subir en el 1900, vuelve a figurar. Como que hay un parate, ¿no? Pero la mujer en ese momento tenía mucha voz y mucho voto, ¿no? Y esta mujer era nada más y nada menos, esta es la casa de Tucumán por dentro, ¿no? Que hoy tocó a Lola Mora porque fue una de las que después recreó, fue parte de la restauración. Esta mujer tenía un hijo que era Nicolás Laguna Bazán, que había sido gobernador de Tucumán, que había participado del Cabildo Abierto, era una mujer que era muy activa políticamente, había quedado viuda,
y prestaba su casa para los soldados. Ella se había mudado a la casa de al lado para que esta casa sea prestada, ¿no? Porque era una casa muy, muy grande, ¿no? Para que tengan en cuenta ahí cuando hicieron el acta cuando se declaró la independencia, tiró una pared abajo de su supuesto living para que quedara un salón más grande y lo pudieran, y pudieran reunirse ahí. ¿En dónde? ¿En qué provincia? Perdón, no lo Ah, en dije, la Tucumán. provincia de Tucumán. La provincia de Tucumán. El acta de la independencia se firma en Tucumán. ¿Y por qué se firma en Tucumán y no en Buenos Aires? Me dirán ustedes, ¿no? Eso, si bien uno lo vio un poco en el colegio, nunca quedó claro por qué se van a Tucumán a firmar la independencia si estaba Buenos Aires. Si el Cabildo había estado en Buenos Aires, lo podían firmar bien ahí. Pero no, estábamos acechados por Artigas, ¿no? Había muchos enfrentamientos, entonces corría peligro este encuentro. Entonces los encuentros se empezaron a hacer en Tucumán, que era un lugar era más seguro, ¿no? Era más seguro para realizar esto, ¿no? Buenos Aires no estaba, no era un lugar seguro para reunirse, ¿no? Y ahí estaba el que nombramos recién, que era Belgrano, ¿no? Este señorito. Yo me lo imagino a Belgrano que debía ser, no sé, un Isidoro Cañones, pero con inteligencia, ¿no? Porque era todo un dandy, este hombre, con todas sus propuestas, era un intelectual. Belgrano, recuerden que se había educado en Salamanca. Lo mandaron a educar, había nacido en una familia rica, lo mandaron a educar a Salamanca, había estudiado Derecho en todas sus áreas. Derecho antes no era como es ahora, que está todo compactado, antes era por áreas. Había estudiado, después lo mandaron a Valladolid, porque parece que tuvo un problema de polleras en Salamanca y lo mandaron a otra universidad. Se ríe Rosina, pero sí, tenía problemas de polleras también, y lo mandaron, pero realmente era una mente muy brillante para la época, y él lo que había propuesto que hubiera una constitución, una monarquía constituida, y que la representara un inca, ¿no? Que hubiera una representación inca con nosotros. ¿Por qué? Como para hacer una cohesión con los incas, que eran los pueblos originarios. Él quería devolverles un poco esos 300 años que se les habían quitado con esto, ¿no? Dejándolos que gobiernen. Alejandra, perdón, ¿me escuchás? Pero como no, Delia, sí. ¿Sabés qué pasa? Que en la pantalla de la computadora tengo la pantalla, es como si hubiese entrado, pero no te escucho ni seguro que no me diste el ok. Ahora por el celu sí te escucho perfectamente. A ver, ¿los demás le pasa lo mismo? ¿Me ven? No, yo No, te yo escucho te bien. veo. Sí, yo te veo y Te te vemos escucho. bien. Yo te Yo te veo veo bien. bien. Ah, Yo bien, también te entonces veo si ven bien. Todo bien. bueno, debe ser un problema, Delia, de tu compu, si ves con el celu. Si no, no te preocupes, que yo después te mando la grabación y así la ves, ¿sí? Una pregunta, ¿es Sí. verdad que Belgrano tenía una voz muy chillona, que lo cargaban por eso? No sabría decirte, ¿alguien tiene el dato ese? Que Eso tenía dicen, sí, que Tenía tenía una voz. Sí. bien. Dicen, sí. Tenía la voz chillona. ¿Sabes que no tengo ese dato? Por eso es bueno, a veces cuando algo no lo tengo, digo que no y se lo pregunto a quien lo sepa, ¿eh? Lo bueno es que me rodeo de gente que sabe también. Así que sabe un montón. Como Mariana Presidente, la tenemos ahí. Los acabo historiadores de dicen de que... Sí, perdón, Mariana. No, acabo de lo que hablábamos antes de Sarmiento, acabo de googlear. La Casa de Asunción todavía existe, se llama Solar de Sarmiento, y hay una idea de restaurarla vaya a saber cuándo, entre el gobierno de Paraguay y de Argentina, para hacer un centro de turístico.
turístico y sobre Sarmiento de ambos países. Buenísimo. Excelente. Bueno, ¿cuánto? No sé. Bueno, Asunción es una ciudad muy linda que si la van a visitar ahí lo van a poder ver. Y sí, debido a las temperaturas elevadas, él había hecho ese tipo de adaptación porque ya estaba, recuerda que estaba enfermo y estaba ya También bien. encontré eso, es una casa prefabricada de madera con hierro que trajo desde Bélgica. Bueno, yo encontré que era de Estados Unidos. Sí, era doble, por eso era isotérmica. Sí. Eso. Claro, porque... Sí, Carlos, perdón, estás hablando. No, respecto a la voz aflautada, los historiadores dicen de que no hay registros de índole histórico que lo validen, que es más que nada una recreación literaria. Puede ser. Que dicen que por eso, o sea, ahora que lo están diciendo, viene que decían, por ejemplo, hubo muchos rumores de que Belgrano era homosexual. Y Belgrano no era homosexual. Por la voz aflautada, pero era muy y aparte porque era muy delicado, pero no se olviden que fue educado en Europa, en las mejores universidades, entonces eso hacía que fuera delicado. Era bisexual, gente, yo en aquella época no existía, pero por ese podía ser. ¿No? ¿Qué es lo que no existía? ¿Cómo? ¿Qué no existía en aquella época? Sí existía. Por eso, que haga lo que quiera, cada uno con su vida que haga lo que quiera. ¿No? Claro, esto viene de los griegos, que se hacían cada fiestita que... Los griegos eran egipcios, los egipcios se casaban entre hermanos. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Hacer una pregunta? Yo acá, viendo lo que dijiste de que era tan inteligente, brillante y tan estudioso, me genera duda ese tema de la representación de la monarquía constitucional representada por Casa de los Incas. En esa época, los incas, o sea, ¿qué representación tenían? ¿Eran cultos? ¿Eran preparados? Porque esa parte es lo Los que incas fueron termino cultos. de Si no, no hubiesen podido hacer lo que hicieron. No, ya sé, pero si alguno fue a Perú y fue a Cusco o a Machu Picchu, es impresionante eso. Claro. Los incas tenían su cultura originaria y que si bien difería de la nuestra, porque nosotros veníamos con la cultura europea, se podía hacer una fusión donde se respetaran lo que él quería, que se respetara su cultura y que bueno, que también ellos habían hecho un pacto, por eso estaban también ahí, estaban como esperando un poco, se habían trasladado representantes a Tucumán para ver qué era lo que iba a pasar, porque estaban dispuestos también a alfabetizarse, estaban dispuestos también a que hubiera toda una cohesión, que estuviéramos todos unidos, que no hubiera estado mal realmente. La idea esta de Sarmiento era y que fue también un poco la idea de Moreno, ¿no? Reivindicar a todos los pueblos originarios, porque fue una cuestión de que vinieron los europeos, nuestros ancestros han venido, los corrieron, desestimaron esa cultura. No así los jesuitas, que los primeros jesuitas, claro, los primeros jesuitas hicieron algo muy bueno, que también era como que los primeros jesuitas, porque después también se desvirtuó un poco, ¿no? Pero también venía la educación y los indios, los pueblos originarios, no me gusta decir indios, aceptaron de buen grado. Lo que pasa que, bueno, también vino el abuso después, ¿no? Pero además no, esa parte sí la entiendo. Disculpen mi ignorancia, pero... No es ignorancia, el tema de los incas, claro, a mí, como haciendo un paralelismo entre la educación recibida por Belgrano y muchos de los patriotas, desconocía que los incas pudieran, digamos, políticamente convivir, ¿entendés? Con ese mismo nivel de preparación, a eso me refiero. Yo María, lo veo de otra forma. Era una cuestión simbólica, porque vos pensás, una monarquía y constitucional son 2000 años de cultura europea la que desembocaba en eso. Nada que ver con lo que podían haber hecho los incas, que tuvieron su cultura, es cierto. Obvio. La cuestión era, en ese momento, en el planeta existía una sola democracia funcionando, que era la estadounidense.
y los ingleses tenían una monarquía constitucional. Había que hacer algo muy novedoso, muy revolucionario en el mundo, y yo creo que pensaron en buscar a alguien que se hundiera en las raíces latinoamericanas o sudamericanas, pero nada más que eso, era una monarquía constitucional lo que pensaban. No sabían cómo organizar el país. Poner una democracia en un país semisalvaje como el nuestro era una utopía, desgraciadamente, en ese entonces. 50 años de guerras civiles para que empezaran a poner los ladrillos uno arriba del otro. Pero aparte, imagínense que ellos, algunos como Carlos. Moreno, habían estudiado en el Alto Perú. Habían hecho su universidad en el Alto Perú. Entonces tenían otra visión. Eso es cierto, eso es cierto. Exacto. Eso es cierto. Pero no sé cuánto a partir de las raíces del imperio incaico. O sea, ¿qué dejó a la cultura mundial, más allá de lo que puedan ver los estudiosos, pero a la contribución a la cultura posterior del siglo XIX, aunque del XX, lo que pudieron tener los aztecas, los mayas, los incas? Yo creo que no demasiado. No sé, yo iba al Museo de Antropología en la Ciudad de México cuando estuve viviendo allá. Era maravilloso las cosas que vivía, pero salvo que los mexicanos se parecen mucho fisonómicamente, no hubo mucho más, creo. Claro. No sé, yo creo que hay un paralelo entre los acueductos de Europa y las cosas que hacían los incas en Cusco para llevar el agua. Pero lo hicieron 2000 años antes. Sí, Mariana, por supuesto, sí. Alguien se le abrió Clara. Una decisión. Disculpa, yo que estuve en México, tengo familia y he recorrido México, Perú y lo demás, la cultura que tenían los mayas y los aztecas es para sacarse el sombrero. Haber hecho un calendario, el observatorio meteorológico, haber estudiado el mundo. Ellos fueron los que iniciaron lo que es realmente la cultura, lo que es, no sé, la física, la química, la meteorología, no sé, tenían una cultura maravillosa. No eran gente bruta, eran gente erudita. No todo el mundo, no todo el pueblo, pero los que gobernaban era gente muy estudiosa y muy conocedora. Gracias a ellos tenemos todo lo que tenemos nosotros, inclusive el tema del agua, el tema de la higiene, la obligación que tenían de lavarse. Si alguno fue a las pirámides que están en México, adentro está la zona del baño, de cómo habían hecho todos los conductos para que se puedan bañar, porque era obligatorio el baño, pero no baño religioso, baño como higiene. Realmente era gente sumamente inteligente. Ustedes saben que la palabra cultura viene de cultivar, ¿no? Los primeros cultos fueron los que sabían cuándo sembrar. Luego derivó en lo que ahora llamamos cultura, los que sabían. El calendario. El calendario. Miren, hay un ruido raro. Sí, hay alguien con el micrófono. Mira, ya estaba, yo lo dejé. Ahí está. Así cuando quieren hablar se desmutean. Continuamos con, gracias por los aportes, ya nos quedó súper claro, entonces creo que se contestó la pregunta de la compañera, si los incas, ¿por qué los incas? Y sí, él realmente quería que esto fuera de esta manera, ¿no? Lo había visto, porque como dijeron ahí los compañeros que hicieron los aportes, había estado en el Alto Perú y demás, y había visto que sí, que correspondía. Y ahí cuando están diciendo de esto del baño y demás, piensen lo adelantados que estaban comparados con nosotros, que en la época del virreinato se tiraba las heces, los excrementos por las ventanas. Pero Alejandra, mientras tanto,
mientras acá se tiraban las heces por la ventana, en Misiones los jesuitas habían hecho un sistema de baños, de cloacas, y que se Claro. pueden ver en la actualidad. Sí. Cuando uno va a Misiones los podemos... Sobre todo en Santa Ana. Sí, y nosotros no estaban en Buenos Aires, también venían con otras costumbres. Entonces realmente no hubiera estado tan descabellado. Me parece que se quedó muy ofendido Belgrano por esto. Se había quedado contento cuando se proclama la independencia, que se firma y demás. Se quedó muy contento, hacen un baile, pero se había quedado mal porque esto no se hace, porque no se habla de cómo se va a armar la Constitución, de cómo se va a constituir todo esto. Queda así, somos independientes y nada más. Quedó como, ya está, toda esta propuesta de Belgrano no se da. Pero ahí se reencuentra con Dolores Helguero, ¿quién es esta señora? Era una señora que se había casado como muchos otros, se había casado con un pariente. Este pariente se había ido, pero ella había seguido casada, ¿no? Se reencuentra con Belgrano, ella había tenido una affair, vamos a decir, con Belgrano, y es tucumana ella, y fue a ese baile que se hizo, y ahí se reencuentra Dolores Helguero con Belgrano, ¿no? Y Belgrano se queda un tiempo largo en Tucumán viviendo, porque esa era la época que ya Belgrano estaba enfermo, que estaba mal. Recuerden, Belgrano tenía sífilis, tenía paludismo y sufría de una enfermedad que se le inflamaban las piernas, o sea, no podía drenar los líquidos de las piernas, entonces ya no podía... Hidropesía. Hidropesía, exacto. No podía subir al caballo porque se le hinchaban tanto, pero tanto las piernas. En esos momentos no había tratamiento, hoy hay muchos tratamientos. Incluso la sífilis hoy se cura, en aquellos momentos no se curaba. Por eso... Y la trataban con cosas extrañas, como por ejemplo mercurio. Entonces Claro. se contaminaban de mercurio. Tenía el mismo nombre del padre esta chica, del Corazón de Jesús. Claro, esta chica le pusieron del Corazón de Jesús, exacto. Queda embarazada ella y nace Manuela Mónica, miren todos los nombres que le ponen. Manuela Mónica del Corazón de Jesús Belgrano Helguero. En realidad dice que él no se casa con ella, ¿no? Pero sí la reconoce y le manda, él se tiene que volver a Buenos Aires por su enfermedad, tiene que volver, pero manda por favor que la cuiden a ella. Y dice, cuídenme a mi ahijada, no dice mi hija, cuiden a mi ahijada, ¿no? Porque él ya no la puede cuidar. Tampoco le puede mandar mucho dinero, porque como les comenté recién, fue un hombre que nació rico y murió pobre. ¿Por qué? Le adeudaban 8 meses de sueldo. Había donado todo a la causa. ¿Y ustedes se piensan que le devolvieron algo? No le devolvieron nada. Él en sus líneas, su especie de testamento, pide que por favor le paguen a los médicos que lo atienden porque él no quiere morir con deudas, porque no quiere quedar mal, ¿no? Esta es Manuela Mónica de Belgrano, una de las hijas de Belgrano, ¿no? Reconocida. Y esa fue uno de los amores. Esta es María Josefa Escurra. ¿Le suena el apellido? ¿Escurra? Sí, claro. Es Cuñadita de Belgrano. Es la hermana de Encarnación. Es un poco más grande María Josefa, ¿no? Y María Josefa también la habían hecho casar con un primo, se había casado y demás, y había estado enamorada de Belgrano. Este Belgrano, por eso, tendría voz aflautada, gente, pero
pero no tenía nada que ver. Si estás hablando, María Eugenia, está silenciada, no te veo mover los labios, pero no te... María Josefa Ezcurra, que venían de familia, de familia bien, de comerciantes, de estar, los padres de los Ezcurra estaban en el consulado, ¿no? Y incluso Encarnación Ezcurra maneja los asuntos financieros del padre, ¿no? Y María Josefa era un poco la ovejita negra y cuando se libera de su marido, se va al norte, se va a encontrar en 1813, era pleno éxodo jujeño. ¿Recuerdan el éxodo jujeño? Que ¿por qué lo hicieron? Para no dejar nada a los contrarios, le piden a todos los de Jujuy que levanten sus cosas, que no dejen ningún recurso, entonces levantan todo. Estábamos en pleno éxodo jujeño, estaba peleando en el norte de Belgrano, estaba con todas sus causas, y María Josefa Ezcurra agarra su carruaje y se va la señorita, se va a encontrarse con Belgrano, se va a encontrar, sin ningún tipo de miedo. Y era muy bonita esta chica, porque siempre cuando hablan de la historia dicen, era la más hermosa. No sé los cánones de belleza, pero esta chica sí me parece que era bonita, ¿no? Acá están los dos. Tiene rasgos muy delicados Belgrano. Y nace este niño, Pedro Rosas y Belgrano. Tienen un hijo. Se queda embarazada María Josefa Ezcurra de Belgrano, queda embarazada. ¿Y por qué Rosas? ¿Y por qué Rosas? ¿Por qué piensan que se llama Pedro Rosas? Alguno lo sabe seguro. Porque este niño, cuando nace de madre soltera, que queda embarazada en 1813, en el mismo momento que hace también, o un año después más o menos, los números dan que Pedro Rosas es más grande que Manuelita. Manuela, Encarnación Ezcurra y Rosas, que se llevaban 2 años de diferencia nada más y estaban muy enamorados, se querían casar. Pero como Encarnación Ezcurra, en Buenos Aires, era hija de diplomáticos y de gente de mucho dinero, la dejaban casar con este hombre. Entonces, ¿qué se les ocurre a Rosa? Le dijo, mandame una carta, Encarnación, diciéndome que estás embarazada. Entonces, la voy a dejar en un escritorio, hacen una trampita. La voy a dejar en un escritorio, mi mamá la va a encontrar y nos va a obligar a casar porque vos estás embarazada. Entonces, hicieron eso, Encarnación Ezcurra le manda una carta a Rosa diciendo, mi querido, estoy embarazada, estoy encinta, estoy esperando un hijo tuyo. La encuentran los padres y bueno, y ahí pactan el casamiento de Encarnación Ezcurra y de Rosas. Y porque era mucho ya que María Josefa tenga un hijo de soltera y que Encarnación Ezcurra también. Entonces, ¿qué hacen los Ezcurra, Encarnación y Rosas? Adoptan a Pedro, adoptan este niño. No sé si se entendió, ¿no? Que adoptan al hijo del hermano. Encarnación... No entendí bien. ¿No era hijo de Encarnación entonces? No, Pedro es hijo de María Josefa, de la hermana de esta. ¿Y Rosa acepta eso que tuve como hijo? Sí. Era mucha mezcla de familia. Pero fue idea de Rosas eso. Fue idea de Rosas, de adoptar este chico, porque aparte es un varón, es hijo de Belgrano, viene de buena cepa, porque viene de los Ezcurra y viene de un Belgrano. Fue idea de Rosas, exactamente, Mariana. Fue idea de Rosas de adoptarlo y lo llevan con ellos y lo crían como propio. Y no tiene ningún problema, se llama Pedro Rosas. El Belgrano sabe cuándo se lo van a poner, cuando él es grande, porque él no se mete en política. Después es juez de paz, se dedica a la agricultura, es juez de paz de Azul, se dedica a otras cosas. Pero ¿sabe cuándo le van a poner el apellido? Cuando él es adulto. Entonces le dice, venga, hijo, que le quiero decir una cosa, usted no es hijo natural mío, usted es hijo
de Pero Belgrano. ¿uno sabía que era hijo de él o no sabía de eso? Claro, ahí le dicen cuando es adulto, le dicen, usted es hijo de Belgrano, y a partir de ahora usted se va a llamar Pero Rosas. digo, ¿Belgrano sabía que tenía el hijo con ella o no sabía Sí, nada? sabía, pero se hizo el sota. No Sí, se sí, quería comprometer con ninguna. él no quería compromiso porque él estaba abocado a la causa. Estaba Claro. abocado a la causa y esta mujer, María Josefa Escurra, tampoco quiso tenerlo. O sea, es como que no podía una mujer soltera en esos momentos andar y este niño era... Angelita, decime, que levantaste Yo la mano. tengo entendido que él jamás se enteró de la vida de ese hijo, por eso no está en su testamento. Lo que ocurre es que cuando ella quedó embarazada, él no estaba ya en Tucumán y ella se va a gestar su hijo a Santa Fe. Y con el niño en la mano aparece en Buenos Aires y se lo deja a la hermana. Pero nunca se enteró Belgrano de la existencia de ese hijo. Sí, en realidad dicen que nunca se enteró, pero ustedes se piensan que en aquello que no se iban a enterar cuando éramos tan pocos en aquel momento y María Josefa no le iba a decir. Sí, es verdad que ella se vuelve porque este bebé se gesta primero en el norte, después se va a vivir a Santa Fe, María Josefa Escurra, es así, tal cual, y él se va a Tucumán. En Tucumán había nacido la niña esta que nombramos recién con Elguera, había nacido y sí es más presente con su hija mujer y no con Pedro, que a Pedro lo adoptan los Rosa. Pero que no le haya dicho, es como medio, son como, esto sí pasa a ser como una anécdota, que algunos historiadores pueden decir que sí, otros que no, que no tuvo relación, no tuvo relación, eso es cierto, no tuvo ningún tipo de relación, pero sí el padre, el Rosas le dijo, a partir de ahora sos Rosas y Belgrano, o sea, le dice que use el apellido, que use el apellido. Por eso él es que se llama Juan Bautista Pedro Rosas y Belgrano, así se llama. A mí lo que siempre me dolió es el hecho de que los Escurra y Belgrano vivían con una cuadra y media, dos de diferencia. O sea, andás a ver las veces que Belgrano se cruzó con su hijo y por ahí ni siquiera sabía que era él, el hijo. Por eso, dice, aparte era muy parecido, a ver si tenemos acá la foto. Belgrano no bajaba mucho a Buenos Aires, No. estaba en el norte y cuando bajó era porque ya estaba muy enfermo Sí, y ya se recluyó en su casa y se murió. Claro, él llegó para morir el último del 19 y murió el 20 de junio del 20, de 1820. Así que esta es la carita de Pedro Rosa. Sí, lo debía saber porque seguramente se lo dijo, pero esta mujer ya estaba en pleno momento de decadencia, estaba con otros, era el 1813, ya después en 3 años se firma la independencia y demás, lo toman los Rosas, lo adoptan los Rosas Escurra, después nace Manuela. Y cuando tiene 7 años se muere Belgrano. Claro, y entre medio pierden otro hijo. Antes de Manuelita, Escurra y Rosas pierden una niña que se llamó Encarnación, también. Tienen una pérdida también, entre medio. Y bien, acá tenemos pero sí, puede ser que no lo haya sabido. Yo personalmente creo que sí lo sabía, porque imagínense que no éramos tantos en aquellos momentos y esas cosas trascendían y ella seguramente le debe haber dicho, pero se corrió porque en esos momentos las mujeres con los embarazos y demás, como que también un poco estorbaban, no a la imagen, sino que estorbaban en las causas, ¿no? Entonces esta mujer se corrió y lo criaron en buenas manos, ¿no? Porque estuvo en muy buenas manos porque estuvo en las manos de nada más y nada menos que de Encarnación, que era de armas tomar. Me gusta porque María Encarnación, su hermana, ya de muy joven se encargaba de los asuntos de su papá,
Y bueno, ahí esta trampa que se le ocurre hacer, ¿no? De enfrentar, de decir estoy embarazada, mandar una carta diciendo que estoy embarazada. En aquellos momentos ya hablamos del carácter del temple que tenía Encarnación. Se llevaba 2 años nada más con Rosas, como les dije, o sea que era cosa rara también, porque siempre los matrimonios eran 20, 30 años. Acá eran muy contemporáneos, y muchos hablan como que fue la que inventó a Rosas, ¿no? La mujer que inventó a este personaje amado, no amado, controvertido, eh, y que decía, me gusta esta frase que decía, eh, los que me gustan son de H y Chuza. Aquí en mi casa no pisan sino los decididos, ¿no es cierto? También veo que era Ariana, de carácter fuerte. Era Ariana, exactamente. Era Ariana, y ella decía otra cosa que también quedó, que dice, los ladrillos se hacen de bosta. Decía esto, lo decía ¿por qué? Porque ella dejaba entrar, a su casa podían entrar negros, negros, indios, cualquier persona siempre y cuando sea decidido y apoyar a la causa de su marido. Si apoyaba la causa no importaba, por eso decía de bosta, porque los ladrillos hacen de bosta la fortaleza, ¿no? Se hace del repunto, no importa, lo que la gente, la sociedad de ese momento desechaba, ella lo tomaba, porque era la fortaleza de ella, ¿no? Y no era una mujer de tertulias, como podía ser Mariquita Sánchez de Tos, o no sé, eran otras mujeres. Esta mujer era de andar dice que me gusta Piña cuando dice, Piña dice, era mujer de andar con un fierro encima, así tal cual lo dice. No era mujer andaba armada, andaba con un Porque arma. además vivía en el campo. Bueno, ahora es La Matanza, en Virrey del Pino, claro. Pero ellos estaban en ese lugar la mayor parte del tiempo. Claro, entonces necesitaba acá. Si alguno conoce el Mercado Central de Buenos Aires, que está en Tapiales, el mercado era toda zona de Rosas. Y en una parte hay el terreno está más alto, y ahí arriba hay una casa que dicen que es de Rosas y hay un museo. Yo nunca pude entrar porque es los sábados y es un desastre ir al mercado el sábado. Claro. Pero ahí arriba hay un museo. Ahora, Rosas tenía una estancia cerca de San Miguel del Monte, Los Cerrillos. Claro, Los Cerrillos. Que de ahí fue donde en el a San 28 Miguel del Monte. Sí, ¿estuviste? Sí, Después del 28, cuando el fusilamiento de Dorrego y se está por armar la guerra civil, él sale de ahí. Así que vos decís que había residido por acá, por La Matanza. En La Matanza, en Virrey del Pino, hay un museo de Rosas que está abierto al público. Y en el Mercado Central hay otra casa que era de Rosas. La de Los Cerrillos, que era su casa, es la que en un momento dado, eso era, si no era de los Bunge, le pegan el palo, era de una familia muy importante, le dicen en un momento que le van a expropiar esa parte para hacer un museo del rancho. La gente esta no quiere, entonces le dice, bueno, entonces trasladen el rancho. Lo trasladaron. Y fue un movimiento terrible porque tuvieron que levantarlo, sostenerlo todo y llevarlo, tuvieron que cortar las rutas para llevarlo hasta Monte. Le llevó mucho tiempo, pero porque tenían que llevarlo despacio, Claro, bueno, ese rancho es el de Los Cerrillos. Eso lo vimos el año pasado, ¿se acuerdan? Si quieren les busco la... ¿Puedo decir algo? Sí. Soy Cristina. Acá el Ojo Parque, lo que era el zoológico, todo esto era de Rosas, ¿eh? También. Porque nosotros tenemos un edificio acá que hubo que hacer un estudio bárbaro que está en contravención, están haciendo un edificio. Entonces un arquitecto estuvo estudiando, un arquitecto, no sé qué especialidad, y dice que, traía, era todo río y traía desde con carretas desde el río para acá las cosas, era todo medio riacho, pero todo ese complejo era de Rosas. Y lo único que queda de lo que era la Casa de Rosas es enfrente del Monumento a los Españoles. Ahí está el aromito de Manuelita y hay unos ladrillos que están todos enrejados
que era lo único, la base de la Casa de Rosas. Y Manuelita, en diagonal al Monumento a los Españoles, enfrente del zoológico. Ahí, en esa esquina. Ya sé. En esa esquina. Y además, Manuelita tenía un barquito en esos lagos, porque venía el agua desde el río. La había llevado. Ahí está. Acá está el aromito. Esto es un retoño del aromo, que le llamaba Mariana, perdón, el árbol del perdón, porque ahí dice que ella se sentaba con Rosas a pedir clemencia por vidas, incluso la que por no escuchó de Camila. Claro, incluso por Camila, que no pudo. Sí, bueno, y ahí cerquita, ahí al lado de ese aromito, están los restos de los ladrillos. Sí. Alejandra, a mí lo que me llama la atención, si esta mujer era tan fuerte y tan decidida, ¿cómo es que si las mujeres no aprendían a leer y escribir, ella era tan ilustrada? ¿Cómo? No. Era de otro nivel social ella. Era de otro nivel social. Las mujeres de buen nivel social tenían acceso a la educación, eran educadas en esos momentos por personas especializadas, por institutrices que venían. Pero Rosas era pelirrojo auténtico. ¿Rosas qué? Pelirrojo auténtico, por eso era bravo. Sí. Dicen que Rosas era muy apuesto, muy lindo hombre, y que Encarnación Escurra era una mujer más bien feuchona, pero que tenía un carácter impresionante y que fue una sociedad política esta, ¿no? Que fue algo que había un amor grande, porque se amaban, pero que ella era alguien que estaba muy por la causa, que había una admiración y que ella era la que lo mandaba, o sea, lo mandaba, la que le hacía, le armaba. Claro, exactamente. Él era pelirrojo. Y él era pelirrojo. Era pelirrojo de los ojos celestes. Y era de ojos celestes, exactamente. Alejandra, para la gente que vive en Buenos Aires o que viene de visita, en la calle Moreno 555 está el Paseo de la Cisterna ahora, que era la Casa de Rosas. Y está la cisterna impresionante del tamaño que tiene, y hay un pequeño museo de sitio gratuito, con un horario bastante amplio, y está la vajilla de ellos, con las famosas frases de viva la Santa Federación, los salvajes unitarios. Yo lo pude visitar con visita guiada. Mira, Liliana. Sí. Lindo, es muy interesante el lugar. Es muy interesante, y encontraron, también después haciendo excavaciones, encontraron más restos, sí, ahí en ese lugar que lo pueden visitar. Está clasificado por épocas, la época de Rosas anteriores y posteriores, porque estuvo abandonado muchísimo tiempo eso. Sí, como Moreno 555. Sí. Bueno. Les cuento que cuando vieron que Rosa fue gobernador, ¿no es cierto? Después, cuando lo vuelven a votar, no tiene la cantidad de votos que él quería, o sea, no lo votan por unanimidad, entonces él se enoja y dice: yo, si no tengo todo, me retiro. Y ahí es que se va a la campaña del desierto y sube Balcarce como gobernador, ¿no es cierto? Deja de ser gobernador Rosas. ¿Se acuerdan? Si nos situamos, que era en ese momento estábamos todos peleando federales con unitarios y demás, pero también entre medio de eso había disidentes, ¿no? Que eran los que estaban unos dentro de los que apoyaban, de los que estaban en la causa de Rosas, había unos a favor, eran los apostólicos, uno que estaban y estaban los disidentes que eran de Rosas y no eran de Rosas, o sea que dentro del mismo grupo había divisiones, ¿no? Rosas se va a la campaña del desierto
¿por qué? Porque quiere un poquito limpiar en la primera campaña en el desierto, quiere un poquito limpiar todo esto, y ¿quién queda a cargo? Queda María Encarnación Ezcurra, ¿no? Y María Encarnación Ezcurra no queda, señores, tejiendo ni nada por el estilo. No se cayó la decía preparando la Ulises. Sí, se queda ella, forma la Asociación Popular Restauradora, porque a Rosa lo llaman el gran restaurador. De las leyes. Y la mazorca, que les voy a decir algo que puede ser fuerte, pero es así, se llama la mazorca porque La dicen metían que, en el culo. exacto, Metían en el recto, para ser un poco más suave, a los que capturaban les metían un choclo en el ano, en el recto, o la otra palabra, para no ser, pero exactamente como dijo Carlos, en ese lugar le metían un choclo, por eso se llamaba la mazorca. Sí, sí, parece gracioso, pero debe haber sido terrible, depende del tamaño del choclo, gente, también, ¿no? Claro. Pero Los era, chilenos, ¿viste? Los chilenos lo que son. sí, Perdón. así que imagínense, porque si uno se pregunta por qué la mazorca, se podía haber llamado cualquiera, y era así. Por ejemplo, acá muestran cómo en esta foto, cómo le llevan a una mujer que está en su cama, que pues le llevan la cabeza ahí la cabeza de su esposo, ¿no? Era porque la mazorca realmente estaba a favor era una asociación donde era muy sanguinaria, y decía mueran los salvajes unitarios, ¿no es cierto? Mueran los salvajes, porque decían que los unitarios eran los salvajes, pero bueno, en realidad, como bien dijo Carlos la otra vez, era la ley así en ese momento. Había salvajismo de los dos lados y había como castigos ejemplares, vamos a decirlo, se manejaban de esa manera. ¿Y quién forma esto? Fue la señorita María Encarnación Ezcurra, o sea que era una mujer de armas tomar. Realmente cuidaba el detalle. El choclo tomar. El choclo tomar, exactamente, que lo metan por la retaguardia a los contreros. Claro. Alejandra, Alejandra, justamente en la novela Amalia, que ahora no me acuerdo, se me fue el autor hace un rato, me acordaba, justamente se habla de los salvajes inmundos unitarios. Y ahí habla mucho de la mazorca, de la vida de esa época, del restaurador y de los unitarios, ¿no? Un comentario, Ale, Sí, sobre la primera campaña al desierto. Rosa lo hizo porque Rosa era un estanciero muy importante y representaba a los estancieros de la provincia de Buenos Aires. El problema que tenían eran los indios, que se robaban el ganado y se lo llevaban a los chilenos, llevaban al sur y lo pasaban a Chile. Entonces hacen tres columnas, la de Rosa desde Buenos Aires, la de Bustos desde Córdoba y otra que creo que la comandaba Quiroga, que venía desde Cuyo. Y los corrieron, los mataron a todos los que pudieron. Pero con los indios armó una buena relación. Por eso había tantos indios apadrinados. Qué sé yo, ya no me acuerdo los nombres, pero había muchos indios después, ya por el 60, el 70, que tenían el nombre de Rosas. Y él les proveía sal, tabaco, no sé qué otras cosas, y todo eso los tuvo a raya de esa manera. Incluso la primera campaña de vacunación antivariólica la llevó adelante él. Él llevó, en esa expedición, llevó científicos. Yo no sé si no estaba Fitzroy en esa expedición también. Después de Caseros se corta esa línea de suministro a los indios y los indios siguen la cosa por otra vía, que es lo que impulsa después la campaña de Roca, ¿no? Claro, muy buenos los aportes que hacen hoy y que hacen siempre, todos realmente, todos. Por eso yo decía, de no tomar tanta gente y agarrar y decir para ir desmenuzando todo esto, ¿no?
cismáticos se llamaban los otros que estaban, eran cismáticos y apostólicos, no me salía la palabra cismáticos y apostólicos, que se dividían, que eran los que estaban, eran los rosistas, pero que estaban divididos en dos también. Y aprovecha, hay un diario en ese momento que se llamaba El Restaurador, que Encarnación utiliza este diario para publicar. Pero ¿qué pasa? Ella publicaba todas cosas a favor de los federales y en contra de los unitarios, ¿no? Vale decir que había muchos que eran federales, pero que estaban en contra de Rosas también. ¿Pero por qué estaban en contra de Rosas? Por eso tenía gente en contra. Porque el poder seguía estando en Buenos Aires. O sea, la plata se la llevaba a Buenos Aires. O sea, éramos federales, pero la plata se la llevaba. Claro, entonces por eso había muchos en contra, siendo federales, ¿no? Entonces se repite la historia como ahora. La historia se repite, claro. Dios está en Buenos Aires. Estamos igual. Sí, exactamente. Este diario Restaurador resulta que era todo el tiempo notas a favor de los federales y en contra de los unitarios, ¿no? Entonces, lo llevan a juicio, ¿no? Porque dice que era abuso de la libertad de prensa, porque era utilizado para atacar los unitarios, ¿no? O sea, ya estábamos en una especie de querer una democracia, como que haya libertad de expresión y demás, estábamos en eso, pero entonces lo quieren llevar a juicio. Era Balcarce el gobernador en ese momento, no había sido por unanimidad Rosa, entonces Rosas estaba por allá en el desierto matando. ¿Y qué hace la señorita que estaba sola? Y deja como fluir un fake news. Hoy usaríamos el Facebook o el Instagram. Manda una noticia confusa, ¿no? Que quieren llevar a juicio al restaurador. ¿Y a quién tenían por el restaurador? A Rosas, ¿no? Entonces la gente, el pueblo, se piensa que quieren llevar a juicio a Rosas, no al diario. Entonces, ¿qué hace? Se levanta el pueblo. Balcarce tiene que terminar renunciando porque se le levantan todo, y en realidad lo que llevaban a juicio era el diario, pero como dicen el restaurador, y nadie sale a aclarar que están hablando del diario, acá, ¿qué pasa? Salen ganando, ¿no? Entonces se va a Balcarce y vuelve a subir Rosa. Miren qué mente que tenía esta mujer, ¿no? Qué mente. Realmente, ayer hablábamos justamente de atrás de un gran hombre hay una gran mujer, y decíamos, no, detrás no, tiene que estar a la par. Yo creo que atrás estaba, porque lo estaba sosteniendo, ¿no? Era una espalda, o sea, él estaba haciendo, y él iba al frente a la batalla y ella estaba atrás como gran sostén. Por eso creo que detrás es la palabra, y no es una palabra machista, una forma de expresión machista, sino como que cuando yo lo tomo de esa manera, ¿no? Como cuando dicen detrás, no es para invisibilizar a la mujer, sino para el sostén, que sin este tipo de mujeres hay hombres que no hubieran podido hacer lo que hicieron. Porque si era una empoderada, si fuera de esta época, sería una empoderada. Empoderada. Entonces creo que sí que la expresión es detrás, porque si no hubiera sido por ella, él no hubiera podido, si esta mujer no hubiera estado detrás sosteniendo todo esto, porque ella luchó por los ideales bueno, fue la primer mujer, de ahí, gracias a ella también, o sea, si bien no se implementó el voto, fue una de las primeras porque el voto viene después por la Antieri, fue la primera mujer que votó, ¿no? Pero después ya lo vamos a hablar en otro momento. Pero fue una de las primeras mujeres que dijo que la mujer tenía que votar, que la mujer tenía que participar. Y ella luchaba por participar en política, ¿no? Y bueno, no pudo, pero sí pudo, ¿no? Bueno, acá es que aprovecha la confusión, ¿no? Aprovechó la confusión porque, claro, ella no sale a aclarar, miren que no están hablando de mi marido, mire que están hablando del diario, no, se quedó calladita en su casa, yo me lo imagino que se habrá matado de la risa y habrá dicho, bueno, que se maten, compró choclos y listo. Claro, claro. Sí.
Y bueno, esta es, bueno, Manuelita. Murió joven, Encarnación, murió bastante joven, pobre. Tuvieron a esta hija que era Manuela Robustiana, ¿no? Que nació en el 17, 24 de mayo. Si seguimos con los signos, me parece que 24 de mayo debe haber sido canceriana. Si no, No, no. mayo es Geminiano. Geminiana, ahí está. Y te digo, es el día de mi cumpleaños. Mira, dice, ella no heredó el carácter de la madre, heredó un carácter. No puede ser nunca el carácter de nadie. No, heredó, o sea, ella era muy dulce, realmente, bueno, tenía el hermano mayor que era Juan Bautista Pedro, que acá aclara que tenía 3 años más, Pedro, el niño este que en realidad era su primo. En realidad era el primo porque era hijo de la hermana de la mamá, ¿no? Pedro, Juan Bautista Pedro, y antes de su nacimiento había muerto una hermana mayor que se había llamado María de la Encarnación, que murió a los días de haber nacido. O sea que los Rosas en realidad, el matrimonio Rosas tuvieron 2 hijos, ¿no? Y dice que Rosa fue muy fiel a Encarnación. Claro, si era de armas tomar. Yo creo que mataba. Tenía miedo. Claro. Le tenía miedo. Claro. Yo creo que eran un complemento tan fuerte, que no creo que tuvo necesidad. Después sí, él tuvo muchos, pero él siempre dijo que sus hijos fue los que tuvo con Encarnación, que fue esta niña fallecida, el hijo adoptivo, que él lo quiso mucho, que terminó siendo juez de paz de Azul y se dedicó a otras cosas. Pero que lo crió como un hijo biológico, porque aparentemente lo quiso mucho, pero quiso estar en otras áreas, ¿no? Dice que Rosas, después de muerta, de fallecida, que murió a los 40 años más o menos, Encarnación, hizo 2 años de luto, 2 años, ¿no? Y dice que los funerales, el entierro de Encarnación fue multitudinario. Dice que estuvo todo el mundo. Fue algo que era una mujer muy temida, pero también muy querida, ¿no? Muy popular. Entonces de Eva Perón, que fue todo el mundo. Sí. ¿De qué falleció menos ella? cantidad, porque menos gente, pero estamos hablando siempre que la historia se repite. Comparada, muy buena la comparación que hiciste porque la comparan en la historia de Eva Perón y la trayectoria que tuvo Eva Perón al lado del general. También lo apoyaba ella, dirigía más que él, así que. Lo dirigía y claro, y ahí. También fue muy querida y muy odiada también. Muy querida y muy odiada. Que es muy querido va a ser muy odiado, siempre, nunca puede ser querido por todos, o odiado por todos. Cuando uno lee a Eva Duarte y como, bueno, su gran amiga Pierina de Alessi, ¿no? Que es un gran personaje, que no fue nada más Pierina de Alessi, una actriz, sino que fue su gran amiga, su consejera también. Cómo ella puede estar tan chiquitita como era Eva físicamente y tan debilitada, una mujer con un perfil parecía tan débil, como tuvo ese carácter para plantarse delante del general y cambiar muchas cosas, ¿no? Que gracias a ella, bueno, se hicieron muchos logros, ¿no? Lo que pasa es que Evita era de Tauro, otro carácter fuerte. Del 8 de mayo, la taurina. El 7 de mayo. 7 de La taurina. Pura, así que brava. Era taurina. Taurina. De Era, Tauro. era del 7 de mayo y murió también un poco más joven que Encarnación, porque murió a los 30 años, 33. Sí, ¿De qué murió Encarnación? Muy fanática. No sé cómo sería Encarnación, pero ella era muy fanática.
Sí. Eva Perón, muy Muy fanática. fanática, sí. Encarnación, no se sabe, hay muchas, dicen diferentes cosas de qué murió, pero posiblemente puede haber muerto de algún cáncer. No se sabe exactamente porque algunos dicen una enfermedad, otros dicen otra, pero es muy posible que haya sido un cáncer que terminó con la vida de ella. Bueno, Eva Perón murió de cáncer Sí, Eva Perón sí. No se quiso operar. Si se hubiera operado, por ahí se salvaba, le dijeron. No, sí, no se quiso operar, no. No Pero se quiso lo operar. Avanzó que el ocurre cáncer. que Eva también viene de la época de, bueno, de los males que también ha tenido Alfonsina Storni. Recuerdan que el cáncer era muy doloroso, no había paliativos, era una enfermedad que ya se tomaba como terminal. Hoy por hoy hay muchos avances. En ese momento Alejandra, sí. Evita murió del mismo tipo de cáncer que murió la primera esposa de Perón. Tenía HPV, transmitido por Perón. Todo lo que extirparon de ella lo mandaron a analizar a Estados Unidos cuando murió Eva, y ahí se determinó la causa de su muerte, que el cáncer fue provocado por el HPV. Claro, mira, y hoy por hoy ese cáncer es totalmente prevenible porque se da una inyección, se da una vacuna a las niñas que se previene el HPV o también se cura, es curable. Sí. Y También se está implementando la vacuna en los varoncitos. me parece bien. Hoy por hoy se lo dan a Porque es las el hombre niñas. el que transmite. Es el hombre el que lo transmite. Está en el calendario obligatorio. Sí, a los 11 años. Bien, a los 11. Yo tenía entendido que era a los 13 y a los 11. No, porque lo tomaron como antes. Antes de la primera relación sexual. Sí, querida, por eso se toma la menstruación, porque no se sabe después cómo podés llegar a controlar si mantuvo o no mantuvo. Sí, igual antes de la primera menstruación, los 11 no dicen nada, porque ahora solo se vacunan a varones. No, a varones hasta los 11 años. Empezaron con las niñas. Esa enfermedad yo no lo sabía. Sí, pero ahora a las chicas no se las vacuna, ahora se vacuna solo a los varones. Me parece a los bien. 11 años. Perfecto. Bien, Porque continuamos. ellos son las que la contagian, aparentemente, ¿no? Sí, en realidad lo transmiten, lo transmiten. Lo transmiten, sí. Sí. Pero bueno, seguimos, continuamos. Bueno, cuando termina el duelo de Encarnación, le escribe a Manuela, él le escribe, porque antes se mandaban muchas cartas, ¿no? Y gracias a las cartas podemos rescatar, no creo que lleguemos hoy a María Guadalupe Cuenca, vamos a ver si llegamos, pero si no llegamos lo continuamos, no se preocupen, que gracias a las cartas que se escribían podemos llegar a tener datos más íntimos y realmente podernos contextualizar, ¿no? Si no hubiera sido por esas cartas, no hubiera forma de saber un montón de cosas, ¿no? Y en una de las cartas que le escribe Rosas a Manuelita, le mandó a su hija que le proclama que había concluido y le dice: al hacerla he llorado tanto desde que la escribí días pasados, al hacer la carta, dice, ¿no? Al hacerla he llorado tanto desde que la escribí días pasados y hoy acordándome de ti, a quien quiero más que a mi vida. O sea, le proclama que terminó el duelo, le avisa que ya está, que con 2 años ya está, y entonces recién ahí dicen que Rosa se entrega en brazos de otras mujeres y demás, que la respetó porque realmente fue un amor y ese amor respetuoso, ¿no? Porque amar, pero hubo un respeto y un reconocimiento a esta mujer que fue que trascendió, ¿no? Tenía un amante. Yo no sé, Ale, hasta qué punto podremos hacer un paralelo entre Eva Duarte y Encarnación, porque Eva Duarte le vino a dar una pata a Perón que le faltaba para lograr el apoyo popular. Sí. Pero el ideólogo era Perón, sin ninguna duda. Acá creo que Encarnación fue más importante.
para el gobierno de Rosas, porque mientras él tenía que ejecutar y manejar a no sé cuántas provincias díscolas, lo que se peleaban del norte con lo del otro lado, qué sé yo, Encarnación, que estaba un paso más atrás mirando, observando todo, podía planear las acciones, ¿no? Me parece, una Sí, a opinión. mí me parece también lo mismo, Carlos, y creo que los demás deben opinar lo mismo, que en este caso Ezcurra y Rosa se sentaban a idear, a planificar, y cuando no estaban sentados era ella la que iba visionando, iba anticipándose, y llegaron a tener un complemento perfecto. En cambio, Eva Perón, el militar era él, el que tenía el claro, la ideología y demás era él, saber de política, y ella era la que le dio algunos tips y algunas cosas que hubieran estado bueno y apoyó un poco a la mujer, pero el que lo redondeó fue Perón. Creo que sí, que fue una pata, como bien decís, Carlos, y en cambio acá con la Ezcurra eran espalda y espalda, me parece. No sé si la definición es así. Acá eran espalda y espalda. Ezcurra y Rosa son lo mismo, fueron lo mismo. Perdón, hay un ruido de fondo, no sé si es una radio o algo que No, tiene... es la misma voz del que habla que se reproduce en el auricular de otra persona. No, porque ahora que Rosina apagó ya no se escucha más. Por eso. Es nuestra misma voz que se reproduce en su micrófono. Perfecto, sí, sí, ténganlos apagados, cerrados, y cuando quieren hablar no hay ningún problema. Bueno, este es el daguerrotipo de Manuelita, que está algo que está existente. Es una imagen de Manuelita, que está en el Museo Histórico Nacional, ¿no? Este es el aromito, que bueno, se los mostré hoy porque, como lo habían mencionado, que le llamaba el aromo del perdón, porque ahí abajo dice que se sentaba ella y le pedía perdón, porque ella era una dulce, y ella sí empezó a hacer tertulias, ya humanizó un poco más a Rosas, ya no era no era de armas tomar, sino de las tertulias, de ser anfitriona. Tenía ese barquito, como bien dicen, que ella hacía paseos. Dicen también que hacía una mesa gigante, Manuelita, en la afuera, entonces uno podía pasaba la gente y comía, o sea, alimentaba a gente o sea, podía comer cualquiera de su mesa, ¿no? Era una gran anfitriona, y también, que a ver, acá está, con su hermano era un hombre de campo, ¿no? Iba a las fiestas populares, y ahí también iba ella, que Encarnación dice que también iba a las fiestas populares, que estas fiestas populares donde había candombe, donde había este tipo de manifestaciones populares, ¿no? No nos olvidemos que en Buenos Aires había mucha gente afro en ese momento, y gente que venía de la parte oriental, del Uruguay, que se fueron mezclando y demás. Se fueron mezclando razas, ¿no? O sea, la raza negra, los originarios de acá y los del campo. Y había muchas fiestas populares, y Manuelita iba, y también había ido su mamá acompañando a su hijo Pedro. Y Pedro era campechano, Pedro era campechano. No era gente, si bien venían de la aristocracia, no eran gente que no se rodearan con el pueblo. Como bien les conté hoy, ellos no tenían ningún problema, podían entrar, le escribía a Rosas: en esta casa puede entrar cualquiera que sea decidido. Decidido era que esté con la causa. ¿Estás con la causa? Entra. No importa si olés a bosta, si vestís de chaqueta o venís descalzo. Entraba cualquiera que estuviera decidido a la casa de Encarnación. Y Manuelita siguió con esa línea, pero ya un poquito más humanizada. Era un poco más... Debía ser tremenda Encarnación, ¿eh? Bien, después en la batalla donde pierde, donde lo derrocan en la batalla de Caseros, 1853, Urquiza de... 52, perdón, muy bien, gracias. 52,
lo derrocan a Rosas. Rosas se va con su hija. Él le había dicho a su hija que no se casara nunca, porque se tenía que quedar con él. Y la hija sí se sacó, sí, un dulce, no quería que su hija se case. Dice que era un padre muy egoísta, que no quería que su hija se case. ¿Quién habló? ¿Alguien? Eh, no querían que su hija se casara, pero ella se casa igual con Máximo Terreros, ¿no? Era hijo de un amigo de Rosa. Se casa igual, viven en Inglaterra, en esta casa, ¿no? Alquilaron una casa, después compraron otra. Primero vivieron en un hotel. Algo parecido a Sarmiento, gente, que hizo lo mismo, que primero vivió en un hotel, después terminó comprando, después terminó alquilando, después comprando, y muere allá. Ahí es donde lo consulta Máximo, que le pregunta, hablando en las palabras antes de morir en la agonía, le pregunta qué pensaba de Camila, esta muerte tan terrible en el 48. Dije bien 48, ¿no, Carlos? Porque a veces algunos... Creo que sí. Sí, Camila Sí, muere en puede ser. La mataron en el 48 junto con Ladislao, Camilo Gorman, la nieta de la Perichona, cuando bajo el gobierno de él hacen este asesinato a ella embarazada con Ladislao, que fue tan tremendo, ¿no? ¿Qué pasa? Y dice que todo el mundo a él le pidió, que hubiera un castigo ejemplar, que él en un momento dudó, pero que bueno, que, que- que había mucha presión política en ese momento, Claro. y que la presión política vino también por el padre de Camilo Gorman. ¿Sí, Carlos? No, iba a comentar que es muy interesante la correspondencia entre Rosas y Urquiza después de Caseros. El respeto con que se trataban. Y Urquiza habilita a que vendan una de las estancias que tenía Rosas acá, cosa que hace Terrero. Y con ese dinero, Rosas armó en Southampton una chacrita. En esa chacra laburó como el gaucho de los Cerrillos hasta el último día de su vida. Eso lo contaba la hija. El último día él se agarró un enfriamiento, había salido arriba del caballo a mover los animales y ahí se enfermó y se murió. Volvía a ser el gaucho de los Cerrillos allá en Southampton. Exacto, Carlos, no lo hubiera podido contar tan bien como vos. Se agarra una neumonía porque agarra un enfriamiento, ya estaba grande, y bueno, y se ve que los fríos de allá eran importantes, pero sí, había vuelto a ser el agricultor, el campechano del principio. Acá está la tumba, ahí se la ve a la izquierda, se la ve a Manuelita y a su esposo, y del otro lado a sus dos hijos, ¿no? Ahí están. Ya siguió siendo, seguimos diciendo Manuelita porque él le decía Manuelita, en realidad era Manuela, pero siempre fue su Manuelita, ¿no? Pero esa anécdota que contás, no la hubiera podido contar tan bien como la contaste vos, exacto, excelente, ¿no? Y lo que hace que le había quedado una tarea pendiente. Acá está el legado que José de San Martín le había dado su sable a Rosas, ¿no? Por la firmeza que había tenido, se lo había dado y lo tenía Rosas allá, lo tenía en Inglaterra. Y entonces Manuelita decidió donarlo en la embajada al Museo Histórico. Por eso vuelve, ¿no? Vuelve a Buenos Aires, que vuelve en febrero del 87, ¿no? Sí, que estuvo en manos de Rosas, pero entregado por el mismo San Martín. O sea, eso era el reconocimiento. Por eso, Carlos, como bien dijo, Urquiza le tenía un gran reconocimiento, porque si bien se enfrentaron, una vez terminado el enfrentamiento y ya no ser un opositor, realmente había códigos en ese momento y se contemplaban este tipo de cosas de ver el valor del otro, ¿no?
Y acá vuelve el sable. La donación de San Martín viene después de la firmeza con que Rosa se opuso al bloqueo y a la invasión anglo-francesa en el 45, creo que fue en el 45. Fue muy firme la posición que tomó Rosas y los soldados de Rosa, pero lo más importante fue la parte diplomática, el ministro Arana. A las misiones que venían conjuntas de allá. Había una de las misiones, eran un tal Howden de Inglaterra y un tal Walewski de Francia, me acuerdo. Y en esos casos Manuelita era la anfitriona. Ella lo recibía Claro. en la casa de Rosa. Y tenían relaciones diplomáticas y comerciales muy... Por algo él se fue a morir allá. Y sí, no elegían los lugares a Claro. Y no quedaban broncas y odios así eternos. Exactamente, exactamente. Acá lo tenemos al Máximo Terrero. ¿Es Manuelita esa? Esta es Manuelita ya grande. Grande, sí, en 1880 ya está grande, ya está adulta, mayor, que tuvo hijos, nietos con este hombre, tuvo una vida muy, muy apacible, muy, muy tranquila, a diferencia de su mamá. Y por suerte no le hizo caso a Rosas y sí Al tatita, como lo llamaba ella. Al tatita. El tatita tenía sus cuitas en Palermo también. No era que era tan santito. Tenía un amante. Le pegaban el palo Claro, le pegaban el palo a Urquiza. Pero no reconocida. Pero que se le cruzaba, la chica que se le cruzaba por delante, pasaba para adentro fue. Mirá, son todas esas cosas que se cuentan. También se contaban que después de Plumerillo había un montón de chicos ahí muy parecidos a don José en Mendoza. Sí, también. Sí. Y sí, realmente. Bueno, por más que haya sido el santo de la espada, no era tan santo, era un hombre. Sí. Y bueno, Urquiza, que lo tenemos acá cerquita, pero cualquier cantidad de descendientes. Pero reconocido 20 y pico y no sé cuántos más. Acá y reconocidos que son Urquiza, 100. 100, porque él tenía la que le llamaba la ley de Emperne, que era la ley que cuando se iba a casar un empleado pasaba la primera noche la mujer con él. Entonces ya dice que embarazó a muchísimas mujeres, pero sí le dejaba plata para los pañales. Directamente, una de las empleadas. Una morocha era, y tuvo un montón de hijos con ella. Y tuvo un montón de hijos, acá hay un montón que, bueno. A ver, que tenemos unos minutos, les cuento de la mamá de Rosas y ya después, para la próxima, van a quedar un montón de mujeres más que hoy no llegamos. Agustina López de Osornio, madre de Juan Manuel de Rosas. Esta era una mujer bravísima, era una mujer súper inquieta, la mamá de Rosas. Ella era la abuela de Lucio B. Mansilla. Mansilla fue hijo de la hermana de Rosas, de una de las hermanas, de Ana, que falleció, ¿no? Y dice que es sabido que los disgustos con su hijo Juan Manuel llevaron a la ruptura, ¿no? Al punto que él se sacó el apellido Ortiz de Rosa, se sacó uno de los apellidos de la madre, ¿no? Pero siguieron siendo mamá e hijo, pero él se sacó un apellido, se pelearon feo. Tal es el punto que él dijo, y la mamá dijo, firmó un testamento y dijo que los quería desheredar a los hijos y dejar la plata para los nietos. Entonces los abogados en aquella época, y todavía hoy es la ley, que no se puede desheredar. Hoy no podemos desheredar, no se puede desheredar. Entonces, ella quería dejarle a los nietos, porque los nietos tenían nietos que eran huérfanos, o sea, habían quedado huérfanos. Entonces, sobre todo este niño Mansilla había quedado huérfano. Y entonces quiere dejarle a los nietos y le dice, no se puede hacer. ¿Y sabe qué le contesta el abogado? Le dice, vamos a ver si no se puede hacer.
O sea, dice, más vale que mis hijos, yo lo voy a dejar, se los voy a decir y más vale que mis hijos cumplan, porque era de armas tomar también la madre de Rosa, era tremenda, ¿no? Tremenda, tremenda. Dice que cuando derrocan al gobernador Manuel Dorrego, Lavalle mandó a requisar todos los caballos, mandó a sacar todos los caballos de todas las casas para ir en contra de los federales, ¿no? Y dice que doña Agustina, a pesar de estar peleada con su hijo, peleada mal, no estaba peleada a muerte. Y ella dijo, no le voy a dar los caballos. Entonces, dice, porque no iba a darle los caballos para que vayan en contra de su propio hijo, ¿no? Y entonces los unitarios, dice que fueron por la fuerza a sacarle, a tirar la puerta abajo de esta señora para sacarle los caballos, y ella ya los había degollado. Degolló los caballos ella misma con sus manos y a las mulas para que no las utilicen los unitarios en contra de su hijo. Se había enojado, se habían sacado el apellido, no se hablaban más, pero no iba a ir en contra de su hijo. Eran códigos que se hacían valer en ese momento. Bueno, nos quedó María Remedios, que ya terminamos, pero nos quedó esta mujer que siguió a Belgrano, pero ya nos van a quedar para la próxima, ¿no? No la conocían. ¿No la conocías? No. Ah, bueno, te la cuento rapidito entonces, a ver, te la cuento rapidito para que no se quede en rengo. Que María Remedios del Valle, que la llamaron la Madre Patria, esta mujer afro había nacido en Buenos Aires, pero era descendiente de afroafricanos, descendiente de esclavos. Era una mujer que tenía a su marido y que lo siguió a Belgrano. Por eso tendría que haber venido a continuación. Lo que pasa es que hablamos justo de las mujeres, me tendría que haber venido a continuación de las mujeres de Belgrano, ¿no? Lo sigue a Belgrano en la batalla, ¿no? ¿Por qué? Porque se llamaban al marido al frente, y en ese momento, que es una palabra más boliviana y peruana, pero se llamaban las rabonas, que capaz que lo escucharon, el nombre le decían a las mujeres que iban siguiendo a los maridos y iban siguiendo a los militares en las luchas, en todo lo que se llamaba las batallas. Cuando iban las batallas con los soldados, atrás iban las mujeres, ¿no? Y las mujeres llevaban mochilas con cosas para cocinar, eso se daba mucho en Bolivia y en Perú, ¿no? Iban con los niños colgados, iban acompañando a los hombres. Acá Belgrano no quería eso, no quería que las mujeres vayan al frente. Muchas, si les cuento, seguían a los hombres por dos motivos. Una, los seguían porque querían estar acompañando y ayudando, y porque eran mujeres bravas, como esta María Remedios del Valle. Eran mujeres bravas, eran mujeres que querían estar en la causa. Y otra, porque era peligroso quedarse. Porque cuando venían los contrarios, llevaban todos los recursos, abusaban de las mujeres, abusaban de las niñas, las mataban, podían matar a las niñas, podían abusar de niñas de 1 año, de 2 años, o sea, no había, o venían los malones con indios, y era todo cruento. Entonces también las mujeres a veces querían ir por ese motivo, ¿no? Esos eran los dos motivos válidos. Por eso le llamaban las rabonas, porque iban en el rabo, iban atrás que después le llamaron las fortineras, que estaban en los fortines. Pero y a estas mujeres le llaman las mujeres de Ayohuma, las niñas de Ayohuma, porque siguieron a Belgrano. Esta mujer había nacido en el 66, pero dice que peleaba esta mujer. Era una mujer, esta mulata era bravísima. Dice que no hay una foto fehaciente, pero era bravísima esta mujer, y fue con sus hijas al frente y su marido. En el frente pierde a sus hijos, pierde a su marido, y ella sigue peleando. No solo les daba agua, se metía, para que tengan en cuenta, si caía alguien en batalla, estas niñas los llevaban arrastrando de los pies como podían
al lugar seguro. Le daban agua a los que estaban en las trincheras, curaban a los que estaban amputados, les cocinaban, los abrazaban. Estaban para todo esta mujer, ¿no? Y llegó a estar muy al lado de Belgrano, muy al lado. No hablan de romance, hablan de una mujer que estaba al frente y que la tenía en alta estima, y él la llamó la capitana, ¿no? Que después dicen que en el bicentenario de la revolución, que fue en el 2010, en el bicentenario, dice que la nombraron sargento mayor del ejército, le dieron, y que se planificó hacer un busto, hacer un busto en su nombre. Esta era la señora, ¿no? Que dice que tenía tantas cicatrices que era tremendo las heridas que tuvo. En un momento la toman prisionera y la tuvieron 9 días azotándola, y quedó su espalda de tal manera que era jirones. Tal es el caso que cuando vuelve, sin su marido, sin sus hijas, vuelve sola a Buenos Aires. Belgrano la adoraba, pero ya Belgrano se retira para hacer otras cosas. No, ya nos estamos yendo a otra. Ya se retira y ya queda en la iglesia, la que era la Catedral de Buenos Aires, que es de Buenos Aires, mendigando y pidiendo limosna, ¿no? Porque nadie le da trabajo, nadie le cree, van pasando los años y nadie le cree que esta mujer estuvo al frente, ella cuenta que estuvo al frente, incluso cuando fue todo este éxodo jujeño, que hablamos que va a Helguera y se embaraza de Belgrano, quedan todas las mujeres a resguardo en el norte, todas las mujeres quedan a resguardo, menos María Remedio. A María Remedio le dice, vos venite, porque era un hombre más, era un hombre más, un soldado más, por eso la nombran la capitana, porque es tremenda, tremenda, y tremenda la valentía que tuvo, ¿no? Y cuando sus últimos días las pasaba en la miseria, nadie le cree, la toman por loca, y pasa Viamonte un día y la ve, y dice, pero usted es la capitana, ¿cómo va a estar acá? Usted es la madre patria, ¿cómo va a estar acá? Dice que es emocionante, la ve, le besa las manos, la levanta, y ahí es que pide un subsidio para esta mujer que tanto hizo por la causa, ¿no? Además le debían los sueldos del marido. Le debían los sueldos del marido, le debían, exactamente, le debían, Mariana, le debían los sueldos del marido que no se los habían dado. Si no reclamaban, que después, bueno, vamos a hablar, en realidad los sueldos no le pagaron a Belgrano, le iban a pagar a María Remedios, no lo digo despectivamente, para ellos era una afro más, una negra más, no lo quiero decir, parece despectivo, pero era alguien de descarte que no importaba, cumplían su función y ya está. Si se podían ahorrar una moneda, se la ahorraba. Pero esta mujer invisibilizada totalmente, que realmente merece, que está el proyecto para hacer una estatua de ella. Hay una estatua en Buenos Aires de ella. Está en Bernardo de Irigoyen y Estados Unidos desde el año 22. Mira. Bien. Lo que querían era que se visibilizara más, le dan... merecería algo más. Merecería algo más por todo. ¿Cuál es la dirección? La dirección, Mariana. Bernardo de Irigoyen y Estados Unidos. En las plazoletas de la 9 de julio, digamos. En Buenos Aires, hace muchísimos años, en Villa Soldati hay una escuela que se llama María Remedios del Valle, y hay una calle que se llama María Remedios del Valle, que está en Parque Avellaneda. Lo que no sé si Puerto Madero tiene alguna calle que la no, porque está en Parque Avellaneda. Porque está de antes la calle. Se podía duplicar. Y realmente hay muchas personas que no conocen esta historia, que es una de las mujeres de Belgrano, que estuvo al lado de Belgrano, si bien no consta eso, no consta porque ella tenía su familia, su marido, pero sí que luchó por la causa, ¿no es cierto? Estuvo
estuvo en Un billete también, con Belgrano. Con Belgrano. Sí, sí, estuvo en Un billete con Belgrano. Es cierto. Sí, sí, es notable que en Cava haya tenido reconocimiento. En realidad hay muchas mujeres que han tenido reconocimiento, pero que no se habla tanto, ¿no? Por eso me tengo que... Sí, 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 bueno, los que se tengan que retirar, perdón que uno se extendió. Miren, no llegamos ni a la mitad de lo que hoy tenía para hoy, porque hoy tenía... Es que tuvieron una vida interesantísima. Una vida interesante, nomás con Ezcurra tendríamos para seguir hablando un montón, porque es inevitable hablar de Ezcurra y no hablar de Rosas, es inevitable no hablar de Urquiza, es inevitable no nombrar, si hablamos de las mujeres de Helguera y todo esto, de no hablar de Belgrano, ¿no? Y yo tenía planeado hoy también hablar de Lola Mora, que no quedó porque iba a hablar de la restauración de la Casa de Tucumán y después de la Nereidas y demás, pero bueno, queda pendiente. Y de Quedan las estatuas del Congreso falsas. Las estatuas del Congreso, que después, bueno, están en Jujuy. Ahora están se mandaron a Jujuy y se hicieron sacar. Sí, se hicieron réplicas, sí. Bien, así que bueno, los que se tienen que retirar, bueno, prometo que no sigo hablando, que ahora nada más tengo tiempo hasta las 6:30 que empiezo francés. Bueno, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Alejandra. Muy gracias. Saben mucho. Malena. ¿Qué tal? Y ahora nos ¿Dónde estás? Ahí está ¿Dónde está Malena. Malena? La perdí. Chao, chicas. Ahí está. ¿Cómo está Malena? Chao. Con 151 días de internación. Bueno, pero la pregunta fue otra. Dale, fuerza. Sí, ¿cómo estoy? Estoy bien, calculo que mejor, está bien, tengo bacterias en distintos lados, me entró una bacteria en la sangre, así que están cuidando eso, otro, pero el injerto por ahora está, espero que no se caiga, porque hay peligro de perderlo. El mismo médico me dijo, es probable que se pierda. Así que si se llega a perder, y bueno, va a haber que hacerlo de vuelta. Espero que no. Yo quiero salir. No, dale. Pensemos en positivo, hace todo fuerza, bien, hace todos los deberes, fuerza, sí, como te dice Liliana. Hace todos los deberes y pensá en positivo, tratá de estar lo más positiva ¿Saben posible. qué? Pienso que me queda menos de lo que pasé. Obvio. Si ya estoy en 5 meses, no voy a estar 5 meses más. Obvio. Claro. Así que sí. Sí, pero tenés una voluntad. Y hay momentos en que caí, el último tiempo caí. ¿Quién diría? No me daba cuenta que hacía tanto tiempo, pero el último tiempo, por una cosa u otra, por los dolores o lo que sea, caí, pero bueno. Estoy bien medicada por el dolor. El domingo sí caí porque me tuvieron que cambiar. La vía la tengo acá, la tenía de este lado. Increíble. La médica que lo hizo, después se olvidó de coserla. Hay que coserla en 2 puntos distintos. Entonces, cuando al lunes se dieron cuenta, llamaron a un médico, vino, me pusieron anestesia para hacerlo. Y yo estaba tan nerviosa que no me agarró la anestesia. Así que cada vez que pinchaba yo, ay, me duele el pinchazo. Bueno, dije, ¿más anestesia? Dice, no, ya más no. Entonces dice, mejor mañana. Bueno, al día siguiente viene otro, me encaró tan bien, tan tranqui, yo ya me había aflojado, que hasta los puntitos los hizo sin anestesia. Estás dice, en la dale. Trinidad, ¿no, Malena? ¿Estás en la Trinidad? Estoy en Trinidad, Palermo, sí. Palermo. ¿Querés que te lleve libros? Que tengo un montón de novelas o cosas. Mira, ¿sabés que tengo un problema que no puedo leer bien? Así que no, yo tenía libros acá y ya los mandé para casa porque dije, ¿para qué? Desde ya, gracias, pero qué bueno. no, por ahora no. Qué buena onda, qué lindo. Esta mujer. Qué lindos vínculos que se arman entre ustedes. Después, Alejandra, nos vamos todos en grupo a tu... Sí, vamos a Federación.
a remojarnos. Nos haces la visita guiada. La profesora tiene bungalows, ¿no? ¿Son? Sí, 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 cuando quieran son bienvenidos. Nos armás un paquete a medida con un descuento importante a jubilados. A jubilados y a estudiantes, chicas. Eso, todo. Y nos Gracias por todo. Porque Gracias. somos estudiantes de la UTN. Sí, y vamos a ver todo el camino que por acá también estuvo la posta de Mandisoví, de Belgrano, del Papa de San Martín, acá tenemos historia. O sea que nos haces visita guiada también, o sea, incluye... Lo llevamos, sí. Así que, chicas y chicos, la verdad que un placer, me encantan todas las participaciones y seguimos en la próxima. Chau, chau. Chau, hasta la próxima. Chao, Carlos, Malena, Mariana, Lili, todos. Chau, chau. Chao. Nora. Chau, chau.